La batalla por las almas. Historias de los ataques de los demonios contra los santos místicos modernos. Y para que no me exaltara demasiado por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás para que me golpeara, para que no me exaltara demasiado. San Pablo a los Corintios. La misión principal de los místicos es ser almas víctimas, es decir, están especialmente llamados por Dios a sufrir en unión con Jesús para la conversión de las almas. Es una batalla espiritual por las almas entre Dios y los demonios, donde el alma víctima es esencialmente el campo de batalla, y lo que está en juego es la conversión de muchas personas que están en ese momento en manos del diablo. Para la mayoría de nosotros, el diablo y sus demonios prefieren librar una guerra silenciosa y oculta, principalmente porque es a través de este método que los demonios tienen la mejor oportunidad de tentarnos y engañarnos, porque si viéramos físicamente a un demonio en sus esfuerzos para tentarnos y conducirnos al pecado, estaríamos absolutamente horrorizados por su horrible apariencia y, de hecho, seríamos fortalecidos en nuestras resoluciones contra el pecado y las malas acciones. Así es en nuestra vida diaria que la mayoría de nosotros estamos subyugados a las tentaciones y ataques invisibles de los espíritus demoníacos, pero en la vida de ciertos místicos, Dios permite que los espíritus malignos usen la guerra abierta. Guerra. Guerra contra ti y tu director espiritual. Sin embargo, cuando se trata de los santos místicos, hay mucho más en juego que un alma individual, porque es el alma víctima quien, a través de su unión mística con Jesús en la cruz, en realidad arrebata almas de las manos de Satanás. Y con el alma víctima, el demonio encuentra una resuelta resistencia por parte de quien se ha ofrecido en unión con Jesús por la conversión de los pecadores, y con la perspectiva de perder almas en sus garras e incapaz de hacer que el alma de la víctima peque de manera grave, toma la venganza más temible contra ellos, usando todos los poderes del infierno en un torrente demoníaco de ataques en innumerables formas, todos en un esfuerzo por hacer que el alma víctima se desespere y pierda su confianza y amor por Dios. Así es que en el caso de muchos místicos, la batalla con los demonios no es una guerra encubierta sino abierta. Y esta batalla abierta es permitida por Dios para manifestar a todos la realidad tanto del diablo como del infierno, cuya existencia lamentablemente muchos hoy tratan de negar. Porque el diablo y los demonios son una gran realidad, y en su trato con los santos místicos de Dios se muestran en las perversidades más horribles y no disimuladas de su naturaleza viciosa y corrupta, en la perversa esperanza de arrebatar a Cristo las almas que Él ama, y por quien Él ha pagado un precio tan alto en el derramamiento de su preciosa sangre. Estas batallas entre los demonios y las almas de las víctimas son a menudo épicas y terribles de presenciar o incluso de leer. Solo uno de los muchos ejemplos que documentaremos a continuación es el de Santa Gemma Galgani, quien murió en 1903. El diablo en la forma de un horrible simio peludo, como un hombre o, a veces, en la forma de un perro negro que la agarraría por el pelo y la tiraba de la cama al suelo, arrancándole mechones de pelo en el proceso, y procedía a golpearla sin piedad, dislocándole el hombro entre muchas otras cosas en el proceso, maldiciendo horriblemente a Dios y gritando guerra. Guerra contra ti y tu director espiritual. Pero por las muchas razones por las que Dios permite tales ataques diabólicos e infernales en la vida de los místicos, ciertamente una de estas razones es enseñarnos a tener un gran horror por el pecado grave. Y así contemplemos algunas de estas batallas de los místicos contra los demonios, para ganar algunas nuevas perspectivas sobre el temor benéfico que debemos tener dentro de nosotros mismos por el pecado. Las apariciones de demonios bajo diferentes formas y lo que significan. Antes de comenzar con las historias de estas batallas espirituales épicas en las vidas de varios santos del siglo XX, es muy importante tener en cuenta que Satanás y quizás un buen número de los demonios de mayor rango pueden aparecer en casi cualquier forma imaginable, comúnmente llamados fantasmas. Los demonios pueden aparecer visiblemente como cualquier variedad de animales y criaturas similares a animales, como ángeles, santos, la Virgen María e incluso como Jesucristo mismo, como veremos en las historias a continuación. Sin embargo, en las investigaciones de este escritor sobre las vidas de los místicos, enumeraría las siguientes como las formas más comunes. Debemos tener en cuenta que todo lo que el diablo y los demonios hacen es en oposición directa a Dios y muchas veces buscan burlarse de Dios y de todo lo que es santo y le pertenece.
Mono negro u hombre peludo simboliza la burla de Satanás a Jesús, porque él es realmente el mono de Dios. Serpiente negra o serpiente simboliza la inteligencia de Satanás y las astutas tentaciones, como en el libro de Génesis. Grandes gatos negros y perros negros hacen su aparición con bastante frecuencia en la vida de los místicos. Su simbolismo preciso parece ser desconocido, pero ambos se usan muy a menudo en ataques físicos. Tenga en cuenta que el perro negro demoníaco no debe confundirse con el gran perro gris que a menudo apareció misteriosamente en la vida de San Juan Bosco y que literalmente le salvó la vida en varias ocasiones. Las personas de la sombra con forma humana negra también son bastante comunes, y son demonios en forma cruda. Su propósito parece ser aterrorizar y asustar, con la esperanza de llevar a la víctima a la desesperación. Se ha sabido a menudo que el diablo toma la forma de una cabra, para burlarse de Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. Algunos de los santos describen ser observados por un par de ojos demoníacos ardientes que brillan intensamente de color rojo fuego, lo que contradice el siempre vigilante ojo de Dios, que en sí mismo simboliza la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que vela por todas las cosas. Por ejemplo, el 2 de julio de 1961, los 4 niños de Garabandal, España, supuestamente vieron un ojo de Dios muy grande arriba y a la derecha de la Santísima Virgen María mientras se les aparecía. Después de la aparición, cada uno de los niños individualmente describió que esto era precisamente el ojo de Dios, que presumiblemente les estaba revelando a los niños que Él está vigilando todos los eventos. Historias de las grandes batallas entre las almas víctimas y los demonios. El diablo arrastra a Josefa Menéndez al infierno. El demonio trabajará asiduamente para hacerte caer, pero mi gracia es más poderosa que su infernal malicia, dijo Jesús a Josefa Menéndez, 6 de abril de 1921. Una de las muchas almas víctimas que tuvieron que sufrir ataques horribles de los espíritus malignos fue la mística nacida en España, Josefa Menéndez, 1890 a 1923, quien se convirtió en monja en Francia. El diablo a menudo se le aparecía en la forma de un perro negro aterrador, una serpiente negra o en la forma de un hombre sombra. El 4 de diciembre de 1921 Josefa fue sacada violentamente de su cama y fue arrojada al suelo, y luego golpeada por un aluvión de golpes demoníacos que le hicieron escuchar abominables blasfemias contra nuestro Señor y Nuestra Señora. Así pasaron largas horas, y la tortura se renovó en las 2 noches siguientes. Después de una de estas terribles noches, escribió en la mañana del martes 6 de diciembre. No pudiendo soportar más me arrodillé junto a mi cama, tratando de olvidar el horror de aquella voz malévola que insultaba a nuestro Señor y a Nuestra Señora. De repente oí un crujir de dientes y un grito de rabia. Luego todo se desvaneció y ante mí estaba la Virgen, toda ella hermosa. No temas, hija mía, aquí estoy. Le dije lo aterrorizada que estaba del diablo que me hacía sufrir tanto. Él puede atormentarte, pero no tiene poder para hacerte daño. Su furia es muy grande a causa de las almas que se le escapan, las almas tienen un valor tan grande. Si supieras el valor de una sola alma. Dándome su bendición, me dijo, no temas. Le besé la mano y se fue. Más tarde Jesús se le apareció a Josefa, y ella inmediatamente le contó su mayor preocupación, el temor de que en aquellos tormentos infernales su alma hubiera perdido algo de su pureza, o por lo menos de su antigua inocencia. Porque nunca supe nada de todas esas cosas con que me atormenta el demonio. Jesús le respondió, no temas, tu alma está empapada de mi sangre, y nada de eso la puede manchar. Luego aludiendo a una palabra concreta que más de una vez en los días precedentes le había dado fuerzas, vuestras madres han encontrado la palabra. Abandono. El demonio no tiene más poder que el que le es dado desde lo alto. Díganlo a sus madres que soy supremo. Las madres en la cita de Jesús dada a Josefa, se refieren a la madre superiora de su convento y también a la madre maestra de novicias que fue personalmente responsable de Josefa durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, los demonios procuraban desanimarla de su misión de sacrificarse y sufrir por las almas,
y procuraban por todos los medios desesperarla, y ella les oía decir cosas tales como: «Serás uno de nosotros. Te cansaremos. Te venceremos. No la sueltes, mantente en guardia para acosarla de cualquier manera que puedas. No debe escapar, debemos inducirla a la desesperación». Y en la vida de Josefa Menéndez ocurrió un fenómeno aún mayor que es muy raro en la vida de los santos: Dios permitió que el diablo la llevara al infierno. Allí en el infierno pasó largas horas, a veces toda la noche, en indecibles agonías. Aunque fue arrastrada al pozo sin fondo más de 100 veces, cada estancia le parecía ser la primera y parecía durar incontables edades. Soportó todas las torturas del infierno con una sola excepción, la del odio a Dios. Para Josefa, el más doloroso de estos tormentos fue escuchar las horribles confesiones de los condenados, sus gritos de odio, de dolor y de desesperación. A los ojos de los de su convento, Josefa desaparecía repentinamente, y después de larga búsqueda la encontraban tirada en algún desván, o debajo de pesados muebles, o en algún lugar poco frecuentado. En su presencia fue quemada, y sin ver al diablo, vieron sus vestidos consumidos y sobre su cuerpo rastros inconfundibles de fuego, que le causaron heridas que tardaron mucho en sanar. Asimismo, los efectos del fuego que la quemaba se veían en sus vestiduras y en su carne. El lino aún se conserva hasta el día de hoy. 10 veces en total Josefa fue incendiada así. Vio al diablo vomitar sobre ella sus llamas, de las cuales se veían rastros visibles no solo en su ropa, sino en su persona. Heridas dolorosas que tardaron en sanar, dejaron en su cuerpo cicatrices que llevó a la tumba. El maligno sugería pensamientos desesperados, blasfemias y tentaciones perversas que duraban días y noches, en los cuales Dios se escondía, y Josefa, desconcertada, se sentía como abandonada y a merced del más innoble e infame de los verdugos. Sin embargo, cuando por fin volvió a la vida, completamente desgastada y agotada, su cuerpo agonizando de dolor, no consideraba ningún sufrimiento, por severo que fuera, como demasiado para soportar, decía, si por él debo salvar un alma de esa temible morada de tormento. En la noche del 16 de marzo hacia las 10, escribió Josefa, me di cuenta, como en los días precedentes, de un ruido confuso de gritos y cadenas. Me levanté rápidamente y me vestí, y temblando de miedo, me arrodillé cerca de mi cama. El alboroto se acercaba y sin saber qué hacer, salí del dormitorio y fui a nuestra celda de madres superioras, luego volví al dormitorio. Los mismos sonidos aterradores me rodeaban, entonces de repente vi frente a mí el mismo diablo. «Átenle los pies y átenle las manos», exclamó. Instantáneamente perdí de vista donde estaba y me sentí fuertemente atada y siendo arrastrada. Otras voces gritaban, no es bueno atar sus pies, es su corazón lo que debes atar. No me pertenece. Vino la respuesta del diablo. Entonces fui arrastrada a lo largo de un pasaje muy oscuro y largo, y por todos lados resonaban gritos terribles. En lados opuestos de las paredes de este estrecho corredor había nichos de los cuales echaba humo, aunque con muy poca llama, y que despedía un hedor intolerable. De estos recovecos llegaban voces blasfemas, profiriendo palabras impuras. Algunos maldijeron sus cuerpos, otros a sus padres. Otros de nuevo se reprochaban haber negado la gracia, y no evitaron lo que sabían que era pecaminoso. Era una mezcla de gritos confusos de rabia y desesperación. Fui arrastrada por esa especie de corredor, que parecía interminable. Entonces recibí un violento puñetazo que me partió en dos y me obligó a entrar en uno de los nichos. Sentí como si estuviera siendo presionada entre dos tablones en llamas y atravesada de arriba a abajo con una aguja abrasadora. Frente a mí y a mi lado las almas me blasfemaban y maldecían. Lo que más me causó sufrimiento, y con la que no se puede comparar tortura alguna, fue la angustia de mi alma encontrarme yo misma separada de Dios. Me pareció que pasé largos años en ese infierno, pero duró solo 6 o 7 horas. De repente me sacaron violentamente del nicho y me encontré en un lugar oscuro, después golpeándome, el diablo desapareció y me dejó libre. ¿Cómo puedo describir mis sentimientos dándome cuenta de que todavía estaba viva, y que aún podía amar a Dios? No sé lo que no estoy dispuesta a soportar para evitar el infierno,
a pesar de mi miedo al dolor. Veo que todos los sufrimientos de la tierra no son nada en comparación con el horror de no poder amar, pues en ese lugar todo respira odio y sed de condenar a otras almas. El diablo contra San Padre Pío. El tentador, siempre alerta, hace la guerra más violentamente contra aquellos a quienes ve con más cuidado para evitar el pecado, decía San León Magno, muerto en 461. Muchas personas en todo el mundo conocen muy bien al sacerdote italiano cariñosamente llamado Padre Pío, que llevó los estigmas durante exactamente 50 años y 3 días, más que cualquier estigma conocido en la historia de la Iglesia Católica. Son también bien conocidos los milagros que Dios obró a través de este santo fraile capuchino. Pero seguramente lo que menos se sabe de él son las muchas batallas demoníacas a las que se vio obligado a someterse para arrebatarles las almas a los demonios. El Padre Pío pasaba incontables horas cada día escuchando las confesiones de los pecadores, y el diablo debía hacerle pagar por traer almas a Jesús. El Padre José Martín, quien fue compañero cercano del Padre Pío los últimos 3 años de su vida, cuenta la historia de cómo una noche el diablo golpeó al Padre Pío tan severamente que cayó en el piso de su celda y se cortó la cabeza gravemente. A la mañana siguiente, cuando el Padre Martín acudió en su ayuda y preguntó qué había pasado, el padre le había contado cómo el diablo lo había golpeado. Además, debajo de la cabeza del padre se encontró una almohada manchada de sangre, que se conserva hasta el día de hoy en su celda en el convento de Nuestra Señora de Gracia. Cuando se le preguntó de dónde procedía toda la sangre que había en él, afirmó que la Santísima Virgen María se lo había puesto debajo de la cabeza durante la noche, mientras lo consolaba. Pero hubo muchas otras ocasiones en que el Padre Pío fue golpeado por los demonios, como dice en sus cartas a su director espiritual: el diablo no admitirá la derrota. Ha aparecido en casi todas las formas. Pero hubo muchas otras ocasiones en que el Padre Pío fue golpeado por los demonios, como dice en sus cartas a su director espiritual: el diablo no admitirá la derrota. Ha aparecido en casi todas las formas. Durante los últimos días me ha visitado junto con algunos de sus demonios armados con garrotes y armas de hierro, y lo que es peor, en sus propias formas como demonios. No puedo decirles cuántas veces me ha tirado de la cama, y me ha arrastrado por la habitación. Pero no importa. Jesús, nuestra Madre querida, mi angelito, San José y nuestro Padre San Francisco casi siempre están conmigo. Carta al Padre Agostino, 18 de enero de 1912. El diablo no cesa de aparecerse ante mí en sus horribles formas y de golpearme de la manera más terrible. Carta al Padre Agostino, 21 de marzo de 1912. La pasé muy mal anteanoche, desde como las 10 de la noche, cuando estaba en la cama, hasta las 5 de la mañana, ese desgraciado no hizo más que golpearme continuamente. A las 5 de la mañana, cuando me dejó aquel desgraciado, todo mi cuerpo se enfrió tanto que temblé de pies a cabeza como un junco expuesto a un viento violento. Esto duró un par de horas. Escupí sangre. Carta al Padre Agostino, 28 de junio de 1912. Escuche lo que tuve que soportar hace unas tardes de esos impuros apóstatas. La noche ya estaba muy avanzada cuando comenzaron su ataque con los ruidos más infernales, y aunque al principio no vi nada, entendí quién estaba haciendo el ruido extraño. En lugar de asustarme, me dispuse a luchar contra ellos con una sonrisa desdeñosa en los labios. Entonces se me aparecieron en las formas más abominables y para hacerme obrar deshonrosamente se me empezaron a presentar todos disfrazados de mujer, pero, gracias a Dios, los regañé severamente y los traté como se merecen. Luego, al ver que todo su esfuerzo se esfumaba, se abalanzaron sobre mí, me tiraron al suelo y procedieron a golpearme muy fuerte, tirando almohadas, libros y sillas por la habitación, con gritos desesperados y un lenguaje de lo más obsceno. Carta al Padre Agostino, 18 de enero de 1913. Se arrojaron sobre mí como tigres hambrientos, maldiciéndome y amenazando con hacérmelo pagar. Mi querido padre, cumplieron su palabra. Desde ese día en adelante me han golpeado todos los días. Carta al Padre Agostino, 1 de febrero de 1913.
Jesús nunca deja de amarme a pesar de todos mis defectos, porque permite que esas criaturas feas de cara me aflijan. Incesantemente durante los últimos 22 días, Jesús les ha permitido descargar su ira sobre mí continuamente. Mi cuerpo, querido Padre, está magullado por todas partes, de todos los golpes que ha recibido de manos de nuestros enemigos. Más de una vez incluso llegaron a arrancarme el camisón y golpearme en ese estado. Carta al Padre Agostino, 13 de febrero de 1913. Satanás con sus caminos malignos no se cansa de hacerme la guerra y de atacar mi pequeña ciudadela, sitiándola por todos lados. En una palabra, Satanás es para mí como un enemigo poderoso que, cuando se propone tomar una fortaleza, no se contenta con atacar una muralla o un baluarte, sino que la rodea por completo, la ataca y la atormenta por todos lados. Carta al Padre Benedetto, 4 de agosto de 1917. Hasta aquí hemos visto cómo Lucifer es un adversario aterrador, muy especialmente para las almas víctimas que están llamadas a sufrir por la conversión de los pecadores. De hecho, el diablo es muy poderoso y debe tomarse en serio. Para cerrar con San Padre Pío, leamos sus palabras que nos dicen cuán poderoso enemigo tenemos en el diablo. No debemos hacernos ilusiones acerca del enemigo que es muy fuerte, si no pretendemos rendirnos. En la luz infundida por Dios, el alma comprende el gran peligro a que está expuesta, si no está continuamente en guardia. Carta al Padre Agostino, San Padre Pío, 9 de mayo de 1915. El diablo intenta aparecer disfrazado de Jesús. No debe extrañarnos que los demonios muchas veces intenten aparecer como ángeles, santos, la Santísima Virgen María o incluso el mismo Jesús, ya que las mismas escrituras nos advierten que estemos en guardia, afirmando que el mismo Satanás se disfraza de ángel. A la luz de esto vemos como en su diario Josefa Menéndez escribe, en la noche del 13 o 14 de enero de 1922, el demonio comenzó una vez más a torturarme. Trató de obligarme a abandonar mi vocación con furor, incluso trató de atraparme tomando la apariencia de Jesús. De hecho, el diablo continuó tratando de aparecer como Jesús, por lo que para remediar este problema, su director espiritual, el padre Boyer, al principio le hizo renovar sus votos de profesión, como monja, cada vez que aparecía un visitante celestial, y más tarde en la aparición de cualquier visitante le dijo que recitara las divinas alabanzas, que ella pidió a los visitantes que repitieran después de ella. En su gran orgullo y odio por Dios, los demonios nunca pudieron pronunciar ninguna de las bendiciones de las alabanzas divinas, es decir, el bendito sea Dios, y bendito sea Jesucristo, etc. El director espiritual de Josefa seguramente descubrió esta nueva arma poderosa contra los demonios disfrazados de la vida de Santa Gemma Galgani. Que Gemma finalmente pudo frustrar al diablo que se le aparecía con frecuencia bajo diferentes disfraces en un esfuerzo por engañarla. Porque como Gemma aprendió, gracias a su director espiritual, el venerable padre Germanus, que el diablo con sus labios contaminados nunca es capaz de pronunciar tales palabras de alabanza y bendición. En la vida de la beata Alexandrina da Costa, 1904 a 1955, mística y estigmatizada portuguesa, de la que hablaremos más adelante, leemos otra aparición del diablo haciéndose pasar por Jesús. En este caso la beata Alexandrina escribe: de vez en cuando veo una luz rápida. 2 veces he visto 2 ojos muy grandes, muy abiertos, mirándome, pero desaparecieron rápidamente. El domingo escuché una voz muy dulce que decía: hija mía, vengo a decirte que no escribas nada de lo que ves, tu vista te engaña. ¿No sientes lo débil que eres? Me desagradas con esto, es tu Jesús quien te habla, no Satanás. Sospeché y comencé a besar el crucifijo. La voz se enfureció y tronó: si continúas escribiendo, destruiré tu cuerpo. ¿Crees que no puedo hacer esto? De los escritos de la beata Alexandrina da Costa, 1934. El demonio aparece como sacerdote, 2 casos. Adelante, reza por ti misma, pero si rezas por los demás te lo haré pagar muy caro, le dijo Lucifer a Santa Gemma Galgani. Los ataques que los demonios lanzaron contra la mística y estigmatizada italiana Santa Gemma Galgani es legendaria. Conocida por sus extraordinarias virtudes y un profundo amor por Jesús y María,
Gemma tenía solo 25 años cuando murió en 1903, habiendo alcanzado un alto grado de santidad. El diablo se le apareció en muchas formas diferentes, un hombre peludo y un perro negro, quienes la golpearían sin piedad, una pantera negra como un gato, y como un ángel resplandeciente de luz. El demonio incluso llevó estos perversos disfraces hasta el punto de fingir ser un sacerdote a quien Gemma solía hacer su confesión, Monseñor Giovanni Volpi, un sacerdote a quien había conocido durante casi toda su vida. Ella había ido un día a la iglesia, y mientras se preparaba para confesarse, vio que Monseñor Volpi ya estaba en el confesionario, hecho que la hizo dudar momentáneamente al no haberlo visto pasar y entrar. Al mismo tiempo comenzó a sentirse muy perturbada en el espíritu, como generalmente le sucedía cuando estaba en presencia de los espíritus malignos. Sin embargo, entró en el confesionario y comenzó su confesión como de costumbre. La voz y los modos eran ciertamente los del confesor que ella conocía desde la infancia, pero sus palabras y consejos no eran piadosos y iban acompañados de gestos impropios. «Dios mío», exclamó, «¿qué ha pasado?». Ante tal vista y ante tales palabras la angelical niña tembló, y al darse cuenta de que era el demonio disfrazado, salió apresuradamente del confesionario, y al hacerlo vio que el pretendido confesor había desaparecido. Ella supo entonces que era el diablo, quien con sus maneras toscas y diabólicas había tratado de engañarla, o por lo menos hacerle perder toda confianza en el ministro de Dios. Santo Domingo. En la vida de Santo Domingo 1170 a 1221, el gran fundador de la orden dominicana, leemos lo siguiente. El siervo de Dios, que no tenía cama ni celda propia, había mandado públicamente a sus compañeros sacerdotes y hermanos que debían retirarse a la cama a cierta hora, para poder levantarse más tarde para maitines, y como su superior y el fundador de su comunidad, sus instrucciones, por supuesto, fueron estrictamente obedecidas. El santo varón de Dios no tenía lecho ni celda, y reposaba ante el Señor en la iglesia. Se le apareció el demonio en forma de uno de sus hermanos religiosos y como había pasado el tiempo prohibido, el santo se fue suavemente y se acercó a él, y le expresó su deseo de que fuera a su celda y durmiera con los demás. El pretendido fraile inclinó la cabeza en señal de humilde obediencia, y se fue como se le dijo, pero en cada una de las 2 noches siguientes, volvió a la misma hora y de la misma manera. La segunda vez el hombre de Dios se levantó muy suavemente, aunque en verdad tenía motivos para estar algo enojado, ya que ya se lo había recordado a su compañero sacerdote la noche anterior, y nuevamente le pidió que fuera a su celda a descansar. Una vez más se fue, pero de la misma manera la noche siguiente volvió por tercera vez. Entonces le pareció al santo que la desobediencia y obstinación de este hermano sacerdote era demasiado grande, y lo reprendió con cierta severidad, y el demonio, que no deseaba otra cosa que turbar su oración, despertar en él la ira y moverlo a romper el silencio, soltó una gran carcajada, y saltando por los aires, dijo: «Te hice romper el silencio y te moví a la ira». Pero Domingo respondió con calma: «No es así, porque como superior de la comunidad tengo poder para dispensar, y tampoco es reprobable la ira cuando pronuncio reproches a los desobedientes». Y con esta respuesta veraz el demonio se vio obligado a volar. El diablo aparece como un santo. En sus memorias el santo benedictino abad Guibert de Nouillet, en 1055 a 1124, cuenta la historia de un compatriota suyo que desgraciadamente para él tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. Después, habiendo sentido un profundo remordimiento por el grave pecado que había cometido, decidió peregrinar hasta la ermita de Santiago de Galicia para pedir la santa intercesión del santo, ya que Santiago era muy popular en aquella época en aquella localidad. Después de haber emprendido su peregrinación, de repente le sorprendió una visión de Santiago de Galicia, es decir, el santo en quien invocaba en su peregrinación. Impresionado por esta sorprendente visión, escuchó atentamente al santo que con voz severa y aspecto contundente le recordó al hombre la enseñanza evangélica: «Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala», y así le dijo el hombre que necesitaba para tomar su cuchillo y cortar su parte íntima, en reparación por su pecado. Inmediatamente el hombre lo hizo por obediencia. Unos momentos después de haberse recuperado un poco de su herida autoinducida, el santo le dijo al hombre que era necesario que ahora se cortara la garganta.
Temiendo la ira de Dios y la del santo, el hombre entonces levantó el cuchillo a su garganta, cuando de repente apareció ante él la Santísima Virgen María, quien mirando directamente al hombre dijo simplemente no. A continuación, la Santísima Virgen se volvió hacia la aparición del santo, y al posar su mirada celestial sobre el santo, éste dejó escapar un grito de ira y luego desapareció repentinamente. Así vemos como en este caso la Santísima Virgen María intercedió y puso fin a la artimaña del demonio. Beata Alexandrina da Costa. El diablo contra Alexandrina da Costa. Entre los muchos místicos y estigmatizados en la Iglesia de la memoria reciente está la Beata Alexandrina da Costa 1904 a 1955. Los espíritus malévolos libraron una guerra infernal contra ella para intentar que abandonara su misión como alma víctima. Aquí hay algunos ejemplos de los ataques demoníacos. Hay días en que el diablo me hace sentir tan cansada y me mete tantas malas sugerencias y dudas en mi mente, que si no fuera por la bondad de Dios, ya me hubiera vencido. Me ha tentado tanto que algunos días siento que el mismo infierno está a punto de tragarme, me incita a matarme y dice que me dará los medios para hacerlo sin ningún dolor, agrega que estoy sufriendo aquí sin recompensa, que nuestro Señor no me ama nada, que mi director espiritual no cree una palabra de lo que le escribo, que lo que escucho y siento dentro de mí cuando me habla nuestro Señor es causado por el clima, o por mi enfermedad. Alexandrina fue atormentada por estos ataques verbales demoníacos durante muchos años. Aquí hay otro ejemplo de los ataques diabólicos. Si no fuera por ese impostor que tienes en la mano, te pondría un pie en el cuello. Alexandrina sostenía un crucifijo, reduciría tu cuerpo a pulpa, le dijo el demonio. Pero verás que él mismo te hará esto. Entonces querrás venir a mí, pero no te aceptaré. Gracias a ese objeto de superstición, que es el crucifijo. Ya no le temo, pero lo odio. Y otro más, excomunión. 1000 excomuniones si sigues escribiendo a tu director espiritual. Ya estás ardiendo en el infierno. Conviértete infeliz. Conviértete miserable, miserable. Es el cariño que te tengo lo que me hace hablar de esta manera. Vengo ahora de vuestro Cristo que me ha dicho que os lleve, porque ya no os puede salvar. Se angustió con tus escritos. Y aquí está una de las muchas apariencias físicas de los demonios para Alexandrina. Una noche de luna después de las oraciones sentí la necesidad de dormir, cuando de repente en mi habitación entró una gran oscuridad. Percibí una sombra negra y la vi saltar hacia mí, y me dijo, vengo en nombre de tu Cristo para llevarte al infierno con cama y todo. Besé el crucifijo y la voz continuó, ¿besas esa cosa malvada? Luego trató de ordenarme que hiciera cosas de las que no puedo hablar. Solo cuando me bendije con agua bendita me quedé en paz. Nombres que los místicos usaban para el diablo. Serían jocosos los apodos que algunos santos tenían para el diablo, si este asunto no fuera tan grave y el diablo no fuera tan malvado como él, y se empeñara en destruirnos y condenarnos el alma. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, apodó al diablo Grappin, que literalmente significa el luchador. De hecho, este era un término muy adecuado ya que el diablo lo atacaba a menudo por la noche, e incluso trató de quemar su cama de paja mientras el santo yacía en ella. San Padre Pío llamó al diablo el ogro, que significa hombre peludo, parecido a una bestia. Santa Gema llamó al diablo Chiappino, que es el equivalente de ladrón. Otros santos oprimidos por los demonios. Los interesados en profundizar en este tema pueden encontrar más sucesos de este tipo en la vida de Marte Robin, 1902 a 1981, en su caso, el demonio estaba tan enfurecido por su ingreso en la Tercera Orden de San Francisco que le dio un golpe en la cara, rompiéndole 2 dientes. A Francisco que también le dio un golpe en la cara, rompiéndole los dientes. Teresa N. Neumann de Connerseut, 1898 a 1962, la venerable Ana Catalina Emmerich, 1774 a 1824, que en una ocasión recibió golpes en la cara del demonio que se le apareció, como también lo hizo a Santa Gema, en forma de un gran perro negro, a Santa Teresa de Ávila,
San José de Cupertino, San Pablo de la Cruz y Santo Domingo, por nombrar algunos de los muchos santos que han sufrido los ataques del demonio. Santa Gemma Galgani nos dice: el diablo, en forma de un gran perro negro, puso sus patas sobre mis hombros, haciendo que me dolieran todos los huesos del cuerpo. A veces creía que me iba a destrozar, entonces, una vez, cuando me estaba bendiciendo con agua bendita, me retorció el brazo tan cruelmente que caí al suelo con gran dolor. Al cabo de un rato me acordé de que tenía alrededor del cuello la reliquia de la Santa Cruz, y haciendo la señal de la cruz, me tranquilicé. Jesús me permitió verle a él, pero solo por poco tiempo, y me fortaleció de nuevo para sufrir y luchar. Dios les bendiga. La batalla por las almas. Historias de los ataques de los demonios contra los santos místicos modernos. Y para que no me exaltara demasiado por la abundancia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás para que me golpeara, para que no me exaltara demasiado. San Pablo a los Corintios. La misión principal de los místicos es ser almas víctimas, es decir, están especialmente llamados por Dios a sufrir en unión con Jesús para la conversión de las almas. Es una batalla espiritual por las almas entre Dios y los demonios, donde el alma víctima es esencialmente el campo de batalla, y lo que está en juego es la conversión de muchas personas que están en ese momento en manos del diablo. Para la mayoría de nosotros, el diablo y sus demonios prefieren librar una guerra silenciosa y oculta, principalmente porque es a través de este método que los demonios tienen la mejor oportunidad de tentarnos y engañarnos, porque si viéramos físicamente a un demonio en sus esfuerzos para tentarnos y conducirnos al pecado, estaríamos absolutamente horrorizados por su horrible apariencia y, de hecho, seríamos fortalecidos en nuestras resoluciones contra el pecado y las malas acciones. Así es en nuestra vida diaria que la mayoría de nosotros estamos subyugados a las tentaciones y ataques invisibles de los espíritus demoníacos, pero en la vida de ciertos místicos, Dios permite que los espíritus malignos usen la guerra abierta. Guerra. Guerra contra ti y tu director espiritual. Sin embargo, cuando se trata de los santos místicos, hay mucho más en juego que un alma individual, porque es el alma víctima quien, a través de su unión mística con Jesús en la cruz, en realidad arrebata almas de las manos de Satanás. Y con el alma víctima, el demonio encuentra una resuelta resistencia por parte de quien se ha ofrecido en unión con Jesús por la conversión de los pecadores, y con la perspectiva de perder almas en sus garras e incapaz de hacer que el alma de la víctima peque de manera grave, toma la venganza más temible contra ellos, usando todos los poderes del infierno en un torrente demoníaco de ataques en innumerables formas, todos en un esfuerzo por hacer que el alma víctima se desespere y pierda su confianza y amor por Dios. Así es que en el caso de muchos místicos, la batalla con los demonios no es una guerra encubierta sino abierta. Y esta batalla abierta es permitida por Dios para manifestar a todos la realidad tanto del diablo como del infierno, cuya existencia lamentablemente muchos hoy tratan de negar. Porque el diablo y los demonios son una gran realidad, y en su trato con los santos místicos de Dios se muestran en las perversidades más horribles y no disimuladas de su naturaleza viciosa y corrupta, en la perversa esperanza de arrebatar a Cristo las almas que él ama, y por quien él ha pagado un precio tan alto en el derramamiento de su preciosa sangre. Estas batallas entre los demonios y las almas de las víctimas son a menudo épicas y terribles de presenciar o incluso de leer. Solo uno de los muchos ejemplos que documentaremos a continuación es el de Santa Gemma Galgani, quien murió en 1903. El diablo en la forma de un horrible simio peludo, como un hombre o, a veces, en la forma de un perro negro que la agarraría por el pelo y la tiraba de la cama al suelo, arrancándole mechones de pelo en el proceso, y procedía a golpearla sin piedad, dislocándole el hombro entre muchas otras cosas en el proceso, maldiciendo horriblemente a Dios y gritando «guerra. Guerra contra ti y tu director espiritual». Pero por las muchas razones por las que Dios permite tales ataques diabólicos e infernales en la vida de los místicos, ciertamente una de estas razones es enseñarnos a tener un gran horror por el pecado grave.
Y así contemplemos algunas de estas batallas de los místicos contra los demonios, para ganar algunas nuevas perspectivas sobre el temor benéfico que debemos tener dentro de nosotros mismos por el pecado. Las apariciones de demonios bajo diferentes formas y lo que significan. Antes de comenzar con las historias de estas batallas espirituales épicas en las vidas de varios santos del siglo XX, es muy importante tener en cuenta que Satanás y quizás un buen número de los demonios de mayor rango pueden aparecer en casi cualquier forma imaginable, comúnmente llamados fantasmas. Los demonios pueden aparecer visiblemente como cualquier variedad de animales y criaturas similares a animales, como ángeles, santos, la Virgen María e incluso como Jesucristo mismo, como veremos en las historias a continuación. Sin embargo, en las investigaciones de este escritor sobre las vidas de los místicos, enumeraría las siguientes como las formas más comunes. Debemos tener en cuenta que todo lo que el diablo y los demonios hacen es en oposición directa a Dios y muchas veces buscan burlarse de Dios y de todo lo que es santo y le pertenece. Mono negro u hombre peludo simboliza la burla de Satanás a Jesús, porque él es realmente el mono de Dios. Serpiente negra o serpiente simboliza la inteligencia de Satanás y las astutas tentaciones, como en el libro de Génesis. Grandes gatos negros y perros negros hacen su aparición con bastante frecuencia en la vida de los místicos. Su simbolismo preciso parece ser desconocido, pero ambos se usan muy a menudo en ataques físicos. Tenga en cuenta que el perro negro demoníaco no debe confundirse con el gran perro gris que a menudo apareció misteriosamente en la vida de San Juan Bosco y que literalmente le salvó la vida en varias ocasiones. Las personas de la sombra con forma humana negra también son bastante comunes, y son demonios en forma cruda. Su propósito parece ser aterrorizar y asustar, con la esperanza de llevar a la víctima a la desesperación. Se ha sabido a menudo que el diablo toma la forma de una cabra, para burlarse de Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. Algunos de los santos describen ser observados por un par de ojos demoníacos ardientes que brillan intensamente de color rojo fuego, lo que contradice el siempre vigilante ojo de Dios, que en sí mismo simboliza la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que vela por todas las cosas. Por ejemplo, el 2 de julio de 1961, los 4 niños de Garabandal, España, supuestamente vieron un ojo de Dios muy grande arriba y a la derecha de la Santísima Virgen María mientras se les aparecía. Después de la aparición, cada uno de los niños individualmente describió que esto era precisamente el ojo de Dios, que presumiblemente les estaba revelando a los niños que Él está vigilando todos los eventos. Historias de las grandes batallas entre las almas víctimas y los demonios. El diablo arrastra a Josefa Menéndez al infierno. El demonio trabajará asiduamente para hacerte caer, pero mi gracia es más poderosa que su infernal malicia, dijo Jesús a Josefa Menéndez, 6 de abril de 1921. Una de las muchas almas víctimas que tuvieron que sufrir ataques horribles de los espíritus malignos fue la mística nacida en España, Josefa Menéndez, 1890 a 1923, quien se convirtió en monja en Francia. El diablo a menudo se le aparecía en la forma de un perro negro aterrador, una serpiente negra o en la forma de un hombre sombra. El 4 de diciembre de 1921 Josefa fue sacada violentamente de su cama y fue arrojada al suelo, y luego golpeada por un aluvión de golpes demoníacos que le hicieron escuchar abominables blasfemias contra nuestro Señor y Nuestra Señora. Así pasaron largas horas, y la tortura se renovó en las 2 noches siguientes. Después de una de estas terribles noches, escribió en la mañana del martes 6 de diciembre. No pudiendo soportar más, me arrodillé junto a mi cama, tratando de olvidar el horror de aquella voz malévola que insultaba a nuestro Señor y a Nuestra Señora. De repente oí un crujir de dientes y un grito de rabia. Luego todo se desvaneció y ante mí estaba la Virgen, toda ella hermosa. No temas, hija mía, aquí estoy. Le dije lo aterrorizada que estaba del diablo que me hacía sufrir tanto. Él puede atormentarte, pero no tiene poder para hacerte daño. Su furia es muy grande a causa de las almas que se le escapan, las almas tienen un valor tan grande. Si supieras el valor de una sola alma. Dándome su bendición, me dijo, no temas. Le besé la mano y se fue.
Más tarde Jesús se le apareció a Josefa, y ella inmediatamente le contó su mayor preocupación, el temor de que en aquellos tormentos infernales su alma hubiera perdido algo de su pureza, o por lo menos de su antigua inocencia. Porque nunca supe nada de todas esas cosas con que me atormenta el demonio. Jesús le respondió, no temas, tu alma está empapada de mi sangre, y nada de eso la puede manchar. Luego, aludiendo a una palabra concreta que más de una vez en los días precedentes le había dado fuerzas, vuestras madres han encontrado la palabra. Abandono. El demonio no tiene más poder que el que le es dado desde lo alto. Díganlo a sus madres que soy supremo. Las madres en la cita de Jesús dada a Josefa, se refieren a la madre superiora de su convento y también a la madre maestra de novicias que fue personalmente responsable de Josefa durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, los demonios procuraban desanimarla de su misión de sacrificarse y sufrir por las almas, y procuraban por todos los medios desesperarla, y ella les oía decir cosas tales como, «Serás uno de nosotros. Te cansaremos. Te venceremos. No la sueltes, mantente en guardia para acosarla de cualquier manera que puedas. No debe escapar, debemos inducirla a la desesperación». Y en la vida de Josefa Menéndez ocurrió un fenómeno aún mayor que es muy raro en la vida de los santos: Dios permitió que el diablo la llevara al infierno. Allí en el infierno pasó largas horas, a veces toda la noche, en indecibles agonías. Aunque fue arrastrada al pozo sin fondo más de 100 veces, cada estancia le parecía ser la primera y parecía durar incontables edades. Soportó todas las torturas del infierno con una sola excepción, la del odio a Dios. Para Josefa, el más doloroso de estos tormentos fue escuchar las horribles confesiones de los condenados, sus gritos de odio, de dolor y de desesperación. A los ojos de los de su convento, Josefa desaparecía repentinamente, y después de larga búsqueda la encontraban tirada en algún desván, o debajo de pesados muebles, o en algún lugar poco frecuentado. En su presencia fue quemada, y sin ver al diablo, vieron sus vestidos consumidos y sobre su cuerpo rastros inconfundibles de fuego, que le causaron heridas que tardaron mucho en sanar. Asimismo, los efectos del fuego que la quemaba se veían en sus vestiduras y en su carne. El lino aún se conserva hasta el día de hoy. 10 veces en total Josefa fue incendiada así. Vio al diablo vomitar sobre ella sus llamas, de las cuales se veían rastros visibles no solo en su ropa, sino en su persona. Heridas dolorosas que tardaron en sanar, dejaron en su cuerpo cicatrices que llevó a la tumba. El maligno sugería pensamientos desesperados, blasfemias y tentaciones perversas que duraban días y noches, en los cuales Dios se escondía, y Josefa, desconcertada, se sentía como abandonada y a merced del más innoble e infame de los verdugos. Sin embargo, cuando por fin volvió a la vida, completamente desgastada y agotada, su cuerpo agonizando de dolor, no consideraba ningún sufrimiento, por severo que fuera, como demasiado para soportar, decía, si por él debo salvar un alma de esa temible morada de tormento. En la noche del 16 de marzo hacia las 10, escribió Josefa, me di cuenta, como en los días precedentes, de un ruido confuso de gritos y cadenas. Me levanté rápidamente y me vestí, y temblando de miedo, me arrodillé cerca de mi cama. El alboroto se acercaba y sin saber qué hacer, salí del dormitorio y fui a nuestra celda de madres superioras, luego volví al dormitorio. Los mismos sonidos aterradores me rodeaban, entonces de repente vi frente a mí el mismo diablo. «Átenle los pies y átenle las manos», exclamó. Instantáneamente perdí de vista donde estaba y me sentí fuertemente atada y siendo arrastrada. Otras voces gritaban, no es bueno atar sus pies, es su corazón lo que debes atar. No me pertenece. Vino la respuesta del diablo. Entonces fui arrastrada a lo largo de un pasaje muy oscuro y largo, y por todos lados resonaban gritos terribles. En lados opuestos de las paredes de este estrecho corredor había nichos de los cuales echaba humo, aunque con muy poca llama, y que despedía un hedor intolerable. De estos recovecos llegaban voces blasfemas, profiriendo palabras impuras. Algunos maldijeron sus cuerpos, otros a sus padres. Otros de nuevo se reprochaban haber negado la gracia, y no evitaron lo que sabían que era pecaminoso.
Era una mezcla de gritos confusos de rabia y desesperación. Fui arrastrada por esa especie de corredor, que parecía interminable. Entonces recibí un violento puñetazo que me partió en dos y me obligó a entrar en uno de los nichos. Sentí como si estuviera siendo presionada entre dos tablones en llamas y atravesada de arriba a abajo con una aguja abrasadora. Frente a mí y a mi lado las almas me blasfemaban y maldecían. Lo que más me causó sufrimiento, y con la que no se puede comparar tortura alguna, fue la angustia de mi alma encontrarme yo misma separada de Dios. Me pareció que pasé largos años en ese infierno, pero duró solo 6 o 7 horas. De repente me sacaron violentamente del nicho y me encontré en un lugar oscuro, después golpeándome, el diablo desapareció y me dejó libre. ¿Cómo puedo describir mis sentimientos dándome cuenta de que todavía estaba viva, y que aún podía amar a Dios? No sé lo que no estoy dispuesta a soportar para evitar el infierno, a pesar de mi miedo al dolor. Veo que todos los sufrimientos de la tierra no son nada en comparación con el horror de no poder amar, pues en ese lugar todo respira odio y sed de condenar a otras almas. El diablo contra San Padre Pío. El tentador, siempre alerta, hace la guerra más violentamente contra aquellos a quienes ve con más cuidado para evitar el pecado, decía San León Magno, muerto en 461. Muchas personas en todo el mundo conocen muy bien al sacerdote italiano cariñosamente llamado Padre Pío, que llevó los estigmas durante exactamente 50 años y 3 días, más que cualquier estigma conocido en la historia de la Iglesia Católica. Son también bien conocidos los milagros que Dios obró a través de este santo fraile capuchino. Pero seguramente lo que menos se sabe de él son las muchas batallas demoníacas a las que se vio obligado a someterse para arrebatarles las almas a los demonios. El Padre Pío pasaba incontables horas cada día escuchando las confesiones de los pecadores, y el diablo debía hacerle pagar por traer almas a Jesús. El Padre José Martín, quien fue compañero cercano del Padre Pío los últimos 3 años de su vida, cuenta la historia de cómo una noche el diablo golpeó al Padre Pío tan severamente que cayó en el piso de su celda y se cortó la cabeza gravemente. A la mañana siguiente, cuando el Padre Martín acudió en su ayuda y preguntó qué había pasado, el padre le había contado cómo el diablo lo había golpeado. Además, debajo de la cabeza del padre se encontró una almohada manchada de sangre, que se conserva hasta el día de hoy en su celda en el convento de Nuestra Señora de Gracia. Cuando se le preguntó de dónde procedía toda la sangre que había en él, afirmó que la Santísima Virgen María se lo había puesto debajo de la cabeza durante la noche, mientras lo consolaba. Pero hubo muchas otras ocasiones en que el Padre Pío fue golpeado por los demonios, como dice en sus cartas a su director espiritual. El diablo no admitirá la derrota. Ha aparecido en casi todas las formas. Pero hubo muchas otras ocasiones en que el Padre Pío fue golpeado por los demonios, como dice en sus cartas a su director espiritual. El diablo no admitirá la derrota. Ha aparecido en casi todas las formas. Durante los últimos días me ha visitado junto con algunos de sus demonios armados con garrotes y armas de hierro, y lo que es peor, en sus propias formas como demonios. No puedo decirles cuántas veces me ha tirado de la cama, y me ha arrastrado por la habitación. Pero no importa. Jesús, nuestra Madre querida, mi angelito, San José y nuestro Padre San Francisco casi siempre están conmigo. Carta al Padre Agostino, 18 de enero de 1912. El diablo no cesa de aparecerse ante mí en sus horribles formas y de golpearme de la manera más terrible. Carta al Padre Agostino, 21 de marzo de 1912. La pasé muy mal anteanoche, desde como las 10 de la noche, cuando estaba en la cama, hasta las 5 de la mañana, ese desgraciado no hizo más que golpearme continuamente. A las 5 de la mañana, cuando me dejó aquel desgraciado, todo mi cuerpo se enfrió tanto que temblé de pies a cabeza como un junco expuesto a un viento violento. Esto duró un par de horas. Escupí sangre. Carta al Padre Agostino, 28 de junio de 1912. Escuche lo que tuve que soportar hace unas tardes de esos impuros apóstatas. La noche ya estaba muy avanzada cuando comenzaron su ataque con los ruidos más infernales, y aunque al principio no vi nada, entendí quién estaba haciendo el ruido extraño.
En lugar de asustarme, me dispuse a luchar contra ellos con una sonrisa desdeñosa en los labios. Entonces se me aparecieron en las formas más abominables y para hacerme obrar deshonrosamente se me empezaron a presentar todos disfrazados de mujer, pero, gracias a Dios, los regañé severamente y los traté como se merecen. Luego, al ver que todo su esfuerzo se esfumaba, se abalanzaron sobre mí, me tiraron al suelo y procedieron a golpearme muy fuerte, tirando almohadas, libros y sillas por la habitación, con gritos desesperados y un lenguaje de lo más obsceno. Carta al padre Agostino, 18 de enero de 1913. Se arrojaron sobre mí como tigres hambrientos, maldiciéndome y amenazando con hacérmelo pagar. Mi querido padre, cumplieron su palabra. Desde ese día en adelante me han golpeado todos los días. Carta al padre Agostino, 1 de febrero de 1913. Jesús nunca deja de amarme a pesar de todos mis defectos, porque permite que esas criaturas feas de cara me aflijan. Incesantemente durante los últimos 22 días, Jesús les ha permitido descargar su ira sobre mí continuamente. Mi cuerpo, querido Padre, está magullado por todas partes, de todos los golpes que ha recibido de manos de nuestros enemigos. Más de una vez incluso llegaron a arrancarme el camisón y golpearme en ese estado. Carta al padre Agostino, 13 de febrero de 1913. Satanás con sus caminos malignos no se cansa de hacerme la guerra y de atacar mi pequeña ciudadela, sitiándola por todos lados. En una palabra, Satanás es para mí como un enemigo poderoso que, cuando se propone tomar una fortaleza, no se contenta con atacar una muralla o un baluarte, sino que la rodea por completo, la ataca y la atormenta por todos lados. Carta al padre Benedetto, 4 de agosto de 1917. Hasta aquí hemos visto cómo Lucifer es un adversario aterrador, muy especialmente para las almas víctimas que están llamadas a sufrir por la conversión de los pecadores. De hecho, el diablo es muy poderoso y debe tomarse en serio. Para cerrar con San Padre Pío, leamos sus palabras que nos dicen cuán poderoso enemigo tenemos en el diablo. No debemos hacernos ilusiones acerca del enemigo que es muy fuerte, si no pretendemos rendirnos. En la luz infundida por Dios, el alma comprende el gran peligro a que está expuesta, si no está continuamente en guardia. Carta al padre Agostino, San Padre Pío, 9 de mayo de 1915. El diablo intenta aparecer disfrazado de Jesús. No debe extrañarnos que los demonios muchas veces intenten aparecer como ángeles, santos, la Santísima Virgen María o incluso el mismo Jesús, ya que las mismas escrituras nos advierten que estemos en guardia, afirmando que el mismo Satanás se disfraza de ángel. A la luz de esto vemos como en su diario Josefa Menéndez escribe: en la noche del 13 o 14 de enero de 1922, el demonio comenzó una vez más a torturarme. Trató de obligarme a abandonar mi vocación con furor, incluso trató de atraparme tomando la apariencia de Jesús. De hecho, el diablo continuó tratando de aparecer como Jesús, por lo que para remediar este problema, su director espiritual, el padre Boyer, al principio le hizo renovar sus votos de profesión, como monja, cada vez que aparecía un visitante celestial, y más tarde en la aparición de cualquier visitante le dijo que recitara las divinas alabanzas, que ella pidió a los visitantes que repitieran después de ella. En su gran orgullo y odio por Dios, los demonios nunca pudieron pronunciar ninguna de las bendiciones de las alabanzas divinas, es decir, el bendito sea Dios, y bendito sea Jesucristo, etc. El director espiritual de Josefa seguramente descubrió esta nueva arma poderosa contra los demonios disfrazados de la vida de Santa Gemma Galgani. Que Gemma finalmente pudo frustrar al diablo que se le aparecía con frecuencia bajo diferentes disfraces en un esfuerzo por engañarla. Porque como Gemma aprendió, gracias a su director espiritual, el venerable padre Germanus, que el diablo con sus labios contaminados nunca es capaz de pronunciar tales palabras de alabanza y bendición. En la vida de la beata Alexandrina da Costa, 1904 a 1955, mística y estigmatizada portuguesa, de la que hablaremos más adelante, leemos otra aparición del diablo haciéndose pasar por Jesús. En este caso la beata Alexandrina escribe: de vez en cuando veo una luz rápida. 2 veces he visto 2 ojos muy grandes, muy abiertos, mirándome, pero desaparecieron rápidamente.
El domingo escuché una voz muy dulce que decía: hija mía, vengo a decirte que no escribas nada de lo que ves, tu vista te engaña. ¿No sientes lo débil que eres? Me desagradas con esto, es tu Jesús quien te habla, no Satanás. Sospeché y comencé a besar el crucifijo. La voz se enfureció y tronó: si continúas escribiendo, destruiré tu cuerpo. ¿Crees que no puedo hacer esto? De los escritos de la beata Alexandrina da Costa, 1934. El demonio aparece como sacerdote, 2 casos. Adelante, reza por ti misma, pero si rezas por los demás te lo haré pagar muy caro, le dijo Lucifer a Santa Gemma Galgani. Los ataques que los demonios lanzaron contra la mística y estigmatizada italiana Santa Gemma Galgani es legendaria. Conocida por sus extraordinarias virtudes y un profundo amor por Jesús y María, Gemma tenía solo 25 años cuando murió en 1903, habiendo alcanzado un alto grado de santidad. El diablo se le apareció en muchas formas diferentes: un hombre peludo y un perro negro, quienes la golpearían sin piedad, una pantera negra como un gato, y como un ángel resplandeciente de luz. El demonio incluso llevó estos perversos disfraces hasta el punto de fingir ser un sacerdote a quien Gemma solía hacer su confesión, Monseñor Giovanni Volpi, un sacerdote a quien había conocido durante casi toda su vida. Ella había ido un día a la iglesia, y mientras se preparaba para confesarse, vio que Monseñor Volpi ya estaba en el confesionario, hecho que la hizo dudar momentáneamente al no haberlo visto pasar y entrar. Al mismo tiempo comenzó a sentirse muy perturbada en el espíritu, como generalmente le sucedía cuando estaba en presencia de los espíritus malignos. Sin embargo, entró en el confesionario y comenzó su confesión como de costumbre. La voz y los modos eran ciertamente los del confesor que ella conocía desde la infancia, pero sus palabras y consejos no eran piadosos y iban acompañados de gestos impropios. «Dios mío», exclamó, «¿qué ha pasado?». Ante tal vista y ante tales palabras la angelical niña tembló, y al darse cuenta de que era el demonio disfrazado, salió apresuradamente del confesionario, y al hacerlo vio que el pretendido confesor había desaparecido. Ella supo entonces que era el diablo, quien con sus maneras toscas y diabólicas había tratado de engañarla, o por lo menos hacerle perder toda confianza en el ministro de Dios. Santo Domingo. En la vida de Santo Domingo 1170 a 1221, el gran fundador de la orden dominicana, leemos lo siguiente: el siervo de Dios, que no tenía cama ni celda propia, había mandado públicamente a sus compañeros sacerdotes y hermanos que debían retirarse a la cama a cierta hora, para poder levantarse más tarde para maitines, y como su superior y el fundador de su comunidad, sus instrucciones, por supuesto, fueron estrictamente obedecidas. El santo varón de Dios no tenía lecho ni celda, y reposaba ante el Señor en la iglesia. Se le apareció el demonio en forma de uno de sus hermanos religiosos y como había pasado el tiempo prohibido, el santo se fue suavemente y se acercó a él, y le expresó su deseo de que fuera a su celda y durmiera con los demás. El pretendido fraile inclinó la cabeza en señal de humilde obediencia, y se fue como se le dijo, pero en cada una de las 2 noches siguientes, volvió a la misma hora y de la misma manera. La segunda vez el hombre de Dios se levantó muy suavemente, aunque en verdad tenía motivos para estar algo enojado, ya que ya se lo había recordado a su compañero sacerdote la noche anterior, y nuevamente le pidió que fuera a su celda a descansar. Una vez más se fue, pero de la misma manera la noche siguiente volvió por tercera vez. Entonces le pareció al santo que la desobediencia y obstinación de este hermano sacerdote era demasiado grande, y lo reprendió con cierta severidad, y el demonio, que no deseaba otra cosa que turbar su oración, despertar en él la ira y moverlo a romper el silencio, soltó una gran carcajada, y saltando por los aires, dijo: «Te hice romper el silencio y te moví a la ira». Pero Domingo respondió con calma: «No es así, porque como superior de la comunidad tengo poder para dispensar, y tampoco es reprobable la ira cuando pronuncio reproches a los desobedientes». Y con esta respuesta veraz el demonio se vio obligado a volar. El diablo aparece como un santo. En sus memorias el santo benedictino abad Guibert de Nouillet, en 1055 a 1124, cuenta la historia de un compatriota suyo que desgraciadamente para él tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Después, habiendo sentido un profundo remordimiento por el grave pecado que había cometido, decidió peregrinar hasta la ermita de Santiago de Galicia para pedir la santa intercesión del santo, ya que Santiago era muy popular en aquella época en aquella localidad. Después de haber emprendido su peregrinación, de repente le sorprendió una visión de Santiago de Galicia, es decir, el santo en quien invocaba en su peregrinación. Impresionado por esta sorprendente visión, escuchó atentamente al santo que con voz severa y aspecto contundente le recordó al hombre la enseñanza evangélica: si tu mano te es ocasión de pecado, córtala, y así le dijo el hombre que necesitaba para tomar su cuchillo y cortar su parte íntima, en reparación por su pecado. Inmediatamente el hombre lo hizo por obediencia. Unos momentos después de haberse recuperado un poco de su herida autoinducida, el santo le dijo al hombre que era necesario que ahora se cortara la garganta. Temiendo la ira de Dios y la del santo, el hombre entonces levantó el cuchillo a su garganta, cuando de repente apareció ante él la Santísima Virgen María, quien mirando directamente al hombre dijo simplemente no. A continuación, la Santísima Virgen se volvió hacia la aparición del santo, y al posar su mirada celestial sobre el santo, éste dejó escapar un grito de ira y luego desapareció repentinamente. Así vemos como en este caso la Santísima Virgen María intercedió y puso fin a la artimaña del demonio. Beata Alexandrina da Costa. El diablo contra Alexandrina da Costa. Entre los muchos místicos y estigmatizados en la Iglesia de la memoria reciente está la Beata Alexandrina da Costa 1904 a 1955. Los espíritus malévolos libraron una guerra infernal contra ella para intentar que abandonara su misión como alma víctima. Aquí hay algunos ejemplos de los ataques demoníacos. Hay días en que el diablo me hace sentir tan cansada y me mete tantas malas sugerencias y dudas en mi mente, que si no fuera por la bondad de Dios, ya me hubiera vencido. Me ha tentado tanto que algunos días siento que el mismo infierno está a punto de tragarme, me incita a matarme y dice que me dará los medios para hacerlo sin ningún dolor, agrega que estoy sufriendo aquí sin recompensa, que nuestro Señor no me ama nada, que mi director espiritual no cree una palabra de lo que le escribo, que lo que escucho y siento dentro de mí cuando me habla nuestro Señor es causado por el clima, o por mi enfermedad. Alexandrina fue atormentada por estos ataques verbales demoníacos durante muchos años. Aquí hay otro ejemplo de los ataques diabólicos. Si no fuera por ese impostor que tienes en la mano, te pondría un pie en el cuello. Alexandrina sostenía un crucifijo, reduciría tu cuerpo a pulpa, le dijo el demonio. Pero verás que él mismo te hará esto. Entonces querrás venir a mí, pero no te aceptaré. Gracias a ese objeto de superstición, que es el crucifijo. Ya no le temo, pero lo odio. Y otro más, excomunión. 1000 excomuniones si sigues escribiendo a tu director espiritual. Ya estás ardiendo en el infierno. Conviértete, infeliz. Conviértete, miserable, miserable. Es el cariño que te tengo lo que me hace hablar de esta manera. Vengo ahora de vuestro Cristo que me ha dicho que os lleve, porque ya no os puede salvar. Se angustió con tus escritos. Y aquí está una de las muchas apariencias físicas de los demonios para Alexandrina. Una noche de luna después de las oraciones sentí la necesidad de dormir, cuando de repente en mi habitación entró una gran oscuridad. Percibí una sombra negra y la vi saltar hacia mí, y me dijo: vengo en nombre de tu Cristo para llevarte al infierno con cama y todo. Besé el crucifijo y la voz continuó: ¿besas esa cosa malvada? Luego trató de ordenarme que hiciera cosas de las que no puedo hablar. Solo cuando me bendije con agua bendita me quedé en paz. Nombres que los místicos usaban para el diablo. Serían jocosos los apodos que algunos santos tenían para el diablo, si este asunto no fuera tan grave y el diablo no fuera tan malvado como él, y se empeñara en destruirnos y condenarnos el alma. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, apodó al diablo Grappin, que literalmente significa el luchador. De hecho, este era un término muy adecuado ya que el diablo lo atacaba a menudo por la noche, e incluso trató de quemar su cama de paja mientras el santo yacía en ella. San Padre Pío llamó al diablo el ogro, que significa hombre peludo, parecido a una bestia.
Santa Gema llamó al diablo Chiappino, que es el equivalente de ladrón. Otros santos oprimidos por los demonios. Los interesados en profundizar en este tema pueden encontrar más sucesos de este tipo en la vida de Marthe Robin, 1902 a 1981. En su caso, el demonio estaba tan enfurecido por su ingreso en la Tercera Orden de San Francisco que le dio un golpe en la cara, rompiéndole 2 dientes. A Francisco que también le dio un golpe en la cara, rompiéndole los dientes. Teresa N. Oyman de Connerseut, 1898 a 1962, la venerable Ana Catalina Emmerich, 1774 a 1824, que en una ocasión recibió golpes en la cara del demonio que se le apareció, como también lo hizo a Santa Gema, en forma de un gran perro negro, a Santa Teresa de Ávila, San José de Cupertino, San Pablo de la Cruz y Santo Domingo, por nombrar algunos de los muchos santos que han sufrido los ataques del demonio. Santa Gemma Galgani nos dice: el diablo en forma de un gran perro negro puso sus patas sobre mis hombros, haciendo que me dolieran todos los huesos del cuerpo. A veces creía que me iba a destrozar, entonces una vez, cuando me estaba bendiciendo con agua bendita, me retorció el brazo tan cruelmente que caí al suelo con gran dolor. Al cabo de un rato me acordé de que tenía alrededor del cuello la reliquia de la Santa Cruz, y haciendo la señal de la cruz, me tranquilicé. Jesús me permitió verle a él, pero solo por poco tiempo, y me fortaleció de nuevo para sufrir y luchar. Dios les bendiga.